¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio, como saben, dedicado al diálogo universitario, donde abordamos diversos temas de interés social, económico y sobre todo jurídico. El tema de hoy, padres y madres y la educación de menores. Para comenzar a hablar de este tema nos acompañan Diana Carrasco, de Derecho de la UNAM, Isabel Rubio, de Derecho de la UNAM también, Bernardo López, de Derecho, de la Escuela Libre de Derecho, Arturo Cervantes, de Derecho al Ibero, Isabel Castillo, Psicología Social, de la UAM, Adrián Flores, de Pedagogía, de la UPN. Casi puros abogados, pero afortunadamente tenemos expertos también para el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esto es Justicia TV, estamos en Derecho a Disentir. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Derecho a Disentir. El tema de hoy es un tema muy interesante. En 2014 se publicó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ley básicamente se concentran una serie de derechos no solo constitucionales, sino convencionales, justamente atendiendo al principio de interés superior de la niñez. Sin embargo, en el estado de Aguascalientes, un grupo de padres de familia decide ampararse, dado que sentía vulnerada su patria potestad al momento en que la ley intervenía, digamos, en su derecho o en su libre derecho como padres de familia, padres y madres, por supuesto, de familia, de educar a sus hijos en función de sus convicciones morales, religiosas y sus valores, básicamente. Este caso llega hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habían diversos agravios presentados en torno precisamente a lo que ellos consideraban que transgredía su esfera, digamos, individual, su esfera privada para educar a sus hijos. Diana, ¿por qué nos platicas un poquito de la sentencia? ¿Cuáles son los agravios y cuál es la resolución de este caso? Ok, muchas gracias primero por la invitación. Hola a todos y todas. Bienvenida a tu casa. Gracias. Justo la sentencia que vamos a abordar de la Corte es un tema de derechos de niñas, niños y adolescentes, como ya lo habías comentado. Lo trascendente acá, o lo nuevo, es ver el enfoque de esta sentencia. La Corte, una vez que el juzgado niega el amparo, ¿no? Y a su vez se da el recurso de revisión, también lo niegan el amparo, entonces declinan en un tema ahí más bien de competencia para saber si es constitucional o no las normas que los padres de familia y madres de familia dicen que son inconstitucionales y a su vez también inconvencionales. Se van a la Corte, ¿no? Bueno, más bien por un tema de competencia se va a la Corte y la Corte hace un estudio bastante interesante. A mí creo que la sentencia se queda un poco corta, pero se pueden rescatar muchísimas cosas y es un tema bastante progresivo. El primero es ver a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, ¿no? Tenemos esta ideología un tanto adultocentrista, ¿no? Que justo los papás y las mamás hacen valer en su argumento de tu Estado al poder decirme cómo puedo educar a mis hijos e hijas, estás interviniendo y estás coartando mi derecho a decidir cómo los voy a educar. Entonces la Corte lo que dice es, bueno, vamos a cambiar un poco la perspectiva, no lo dice así, pero creo que la está tomando desde un punto de vista más de titulares de derechos como niñas y niños, ¿no? Entonces, el tema es que el Estado no te va a decir cómo vas a educar a esos niñas y niños, porque es el primer argumento, ¿no? Me estás coartando mi derecho a saber cómo quiero educar a mis hijos e hijas. Entonces, no es que te esté coartando ese derecho, más bien te estoy dando a través de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes un marco mínimo de referencia donde a partir de ello te estoy diciendo qué no puedes hacer al educar a niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, no discriminación, y ahí es un tema donde también un poco creo que es el contexto, ¿no? De escandalizarse al escuchar que un niño o niña puede ser violentado o discriminado o discriminada por un tema de orientación sexual, ¿no? Bueno, la cláusula de no discriminación la toman tal cual de la Constitución por preferencia sexual, pero claro, también es un tema que creo que discutiremos si es lo correcto orientación o preferencia, ¿no? Pero bueno, creo que el tema es por un tema de orientación sexual de niñas y niños. Entonces, porque de eso no se habla. Exacto, porque de eso no se habla. Y cómo mi hijo o hija, cuando llegue a conocer la ley, si es que lo hace,
va a ver que existe la posibilidad de que tenga una preferencia o que se oriente o que se autoidentifique como no heterosexual. Claro. ¿Sabes? Entonces creo que ese es el escándalo en la parte medular. O sea, no lo dicen así, pero creo que eso es lo que causa un poco ahí bueno, ese es el agravio en realidad, ¿no? Por otra parte, también nos hacen saber como una parte del agravio que lo relativo a la orientación sexual también da pauta a un tema de salud sexual y reproductiva o derechos de salud sexual y reproductiva. Porque el Estado de eso también, tampoco se habla. exactamente, porque el Estado va a darle información, anticonceptivos a mi hija o hijo cuando ellos no deben de saber de eso, porque ¿cómo Claro. es que a su edad van a saber de eso? Y entonces la Corte... Ni que tuvieran sexo. Exacto, y de hecho creo que así lo traducen, o sea, ese es como el significado que le dan, ¿no? Y la Corte dice, bueno, justo, no es que tengan sexo ni yo estoy, como dice, conduciendo a la promiscuidad, porque justo los padres y madres lo hacen en ese sentido, sino es parte de la gama de derechos que da esta ley que se deben visualizar y justo el hecho de no ponerlos o no hablar de ellos o no hablar del tema también entra dentro de una negación que existe o una falta de protección, ¿no? Por supuesto. Isabel, ¿qué otros puntos destacas de la sentencia? Bueno, pues justo en esto que decía Diana, de no reconocer que en realidad las personas tenemos un desarrollo progresivo en nuestras vidas, la Corte usa un concepto muy interesante llamado trayectoria vital, ¿no? Para hablar de que las niñas, niños y adolescentes merecen protecciones distintas a lo largo de su vida, y en ese sentido, en el punto donde habla de anticonceptivos, es muy interesante que la Corte lo habla desde las niñas y niños como personas. Y eso es interesante porque en realidad uno creería que cualquiera entiende que las niñas y los niños son personas, pero no ha sido así en la historia. En realidad, o sea, hasta hace pocos siglos, las niñas y los niños eran seres humanos incompletos. Es decir, les faltaba para ser valiosos en la sociedad y mucho tiempo fueron utilizadas como herramientas de trabajo, muchas veces, ¿no? Entonces creo que no del todo nos hemos desprendido de este paradigma en que las niñas y los niños pueden pensar y decidir por su propia cuenta, y también es muy difícil, me parece, para los padres y las madres, pues darse cuenta de que este desarrollo nos va haciendo personas distintas a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo veía, por ejemplo, cuando estaba leyendo esta sentencia, la nota de Excelsior que decía que el promedio de edad en que las personas en México inician su edad sexual es a los 15 años. Pero esa cifra está creciendo para ser el 45% de los hombres la inician entre los 12 y los 15 años. En realidad, no hablar de estos temas, como sucede en muchas otras circunstancias en México, por ejemplo, nos lleva a hablar de punición y no de prevención, ¿no? Y entonces la sexualidad se sataniza y se habla como de promiscuidad, en vez de hablar desde el diálogo y de pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar, o sea, pensando además en que México es un país con un problema tan grave como el embarazo adolescente e infantil, ¿no? Por supuesto. Y otro problema muy grave en esto es que la mayoría de las niñas que están embarazadas han sido embarazadas por señores, ¿no? Exacto, o sea, por por mayores de personas edad. mucho mayores. Y en realidad, pues, esto cómo podría evitarse solamente desde hablar, desde entablar los diálogos, desde preguntar incluso cómo te sientes, ¿no? O sea, que en esto también lo relaciono mucho con este punto de las medidas afirmativas. ¿En qué momento le estamos dando a las niñas el poder de decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Más bien lo que parece que estamos haciendo es negarles la Que oportunidad. particularmente niñas y adolescentes, había una parte en donde también los padres de familia se quejaban de que empoderaba a las niñas en discriminación del género masculino, ¿no? O sea, Claro. el género de los niños, pues, o sea, que parece pues, un poco sorprendente ante la realidad del país, pero bueno. Arturo, ¿qué dice la sentencia sobre los alcances de la patria potestad? Mira, es un tema bien... Sí, mira, es un tema bien interesante. A decir verdad, la resolución que da la Corte creo que es un parteaguas. Creo que plantea varias posiciones, varias instituciones. El tema de la familia como una institución pública, de interés público, el interés superior del menor y el tema del derecho como tal, la ponderación, el choque de derechos entre estas dos instituciones y el derecho que tienen los padres a educar a sus propios hijos. Creo que el tema aquí de la resolución va un poco más allá, fuera del tema de las instituciones, o sea, de derecho va a la aplicación de esas estructuras de derecho en la vida real, ¿no? Ya lo mencionaban mis compañeras anteriormente, era
el tema de la situación que vivimos en México con crisis sanitarias, en temas de embarazo de menores, y principalmente ¿Y sobre la patria potestad? Como tabú, sí, perdóname, respecto de la patria potestad, la Corte es muy específica, establece que dos puntos ahí entre el alcance que tiene la patria potestad de los padres y hasta dónde entra el Estado como tal. Bien lo mencionaba mi compañera, establece parámetros en los cuales, ¿sabes qué? Hay un punto en el cual no te puedes pasar, hay derechos mínimos que tienen las personas y los tienes que respetar como tal. Completamente. Isabel, comentaba tu tocayo, me parece un punto bien interesante, digamos, para el análisis de caso, que es que los niños anteriormente, y la verdad es que muy recientemente, salvo en términos de derechos, pues, su voluntad era algo completamente ilusorio. O sea, un niño es un niño o una niña era una niña y por ende no tenía, digamos, una opinión y mucho menos una opinión válida dentro de una construcción social, vaya. ¿Por qué no nos platicas desde tu expertise, vaya, desde tu profesión, cuál es la construcción, digamos, de la voluntad dentro de los niños y cómo va evolucionando? Porque justamente no es lo mismo la voluntad y la expresión de esa voluntad de un menor de 5 años a uno de 12 a uno de 17. Vale, bueno, sí, me parece muy interesante lo que mencionan mis compañeras, en el sentido de que antes era un hecho, ¿no?, que los niños y las niñas no eran considerados sujetos de derecho, ¿no?, y que quienes tomaban o ejercían el control sobre sus vidas absolutamente eran los padres. Entonces, en este sentido, creo que pues hay como muchas cosas rescatables de la ley, ¿no?, y que ya las han mencionado ellos. Y lo que a mí me salta o me hace ruido de pronto es esto que ustedes han nombrado en algunas ocasiones, son cosas que no se hablan, ¿no? Si los niños es que tienen acceso a la ley, ¿no?, entonces se dan cuenta de que están los derechos ahí, ¿no? O sea, como que de pronto hay dos esferas que parecieran que a veces se tocan y que están, pero se continúan separadas, ¿no? Como el ámbito de la vida cotidiana y lo que dicen las leyes, ¿no? Y que de pronto es como, bueno, por ejemplo, el ejemplo pues que quizás que me parece más cercano es el de la Ciudad de México. Cómo es que es una isla de derechos en cuanto a la diversidad sexual, pero no hay un piso sociocultural que cobije esos derechos para que se hagan válidos, porque en la realidad o en la vida cotidiana lo que vemos es que aún hay discriminación hacia la diversidad sexual, hay asesinatos, y bueno, la lista podría ser aún más larga, ¿no? Cómo es que de pronto, bueno, lo que a mí me salta es esto, ¿no? O sea, se han logrado cosas en las leyes, pero incluso el caso, ¿no? Cómo es que sí está la ley, pero cómo saltan los padres y dicen es que esto no concuerda con mis creencias, con mis valores, con mi cultura, y que de pronto sí son, pues podría pensarse que son cosas como muy arraigadas en la sociedad, ¿no? Por supuesto, y sobre todo en algunas regiones, digo, Sí. Siendo estrictamente descriptivos, pues Aguascalientes, digamos, es un estado que se caracteriza por tener, digamos, una serie de políticas un poco quizás más conservadoras versus lo que en ocasiones se puede llegar a ver. Digo, un caso claro, pues es precisamente esta sentencia, ¿no? Adrián, ¿qué te llamó más la atención, digamos, de esta resolución de la Corte? Bueno, suscribiendo con mis compañeros, me llama la atención pensar en el Estado como, bueno, más bien que haya esta sorpresa de las personas que interpusieron este amparo, de que el Estado es un ente que está entrando a interferir con su patria potestad y que va a quitarles el derecho que ellos piensan que tienen absolutamente sobre la educación de sus hijos, porque desde que el Estado se conforma, el Estado mexicano o cualquier Estado, la función del sistema educativo nacional ha sido precisamente impulsar cierto proyecto, ¿no? Impulsar cierta concepción de lo que es, de cómo debe ser la vida del ciudadano, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, desde que México se gana su independencia, pues se intenta formar ciudadanos, intenta romper este paradigma de la educación religiosa, que era la única que existía hasta ese momento, pero que podemos ver con este tipo de situaciones, o como lo que tú mencionas, que hay políticas más, pues no sé. O visiones quizás más conservadoras. Visiones más conservadoras. Pues podemos ver que es un proceso que se sigue dando, ¿no? Se sigue intentando
avanzar hacia a un reconocimiento de todas las personas como sujetos de derecho. Y que a ver, esas visiones también, hasta cierto punto, digamos, son legítimas. Y es parte de lo que dice también la sentencia al final. Una cosa es cómo piensas tú y, digamos, la educación que le quieras proveer a los menores de edad, tus hijos e hijas, pero otra muy distinta son los derechos humanos. Y arriba de los derechos humanos, digamos, que están reconocidos por este país, pues no puede haber nada, ¿no? En ese sentido, Bernardo, ¿cuál es la importancia de que se trate de una ley general dentro de la construcción constitucional, sobre todo pensándolo respecto a los estados? Es importantísimo tener en mente que esta ley general es obligatoria para toda la República, pero también permite a los estados tener su propia ley estatal. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley general establece ciertos parámetros mínimos que debe de seguir el resto de las entidades federativas. Entonces, como esta ley es general, el Estado de Aguascalientes, en su propia ley estatal, que me imagino debe de tener, tiene que regular los derechos de las niñas, niños y adolescentes basándose en estos parámetros mínimos. Entonces, si el Estado de Aguascalientes no llegara a cumplir estos parámetros, esta obligación que establece la ley general. O se contrapusiera, pues. Se contrapusiera, exactamente. Entonces estaríamos en un claro caso de... ¿Qué sería? Controversia constitucional, me parece, ¿no? ¿Cuál sería el... En caso de que el Estado de Aguascalientes... Dependiendo del caso específico. Pero en ese sí pudiera, sí. Pero justo no se armoniza. Y el tema es que la ley es un marco mínimo para armonizar las leyes y siempre ir de manera progresiva. Exacto. Nunca quitando, restringiendo derechos. Entonces... Y esa es la importancia de la ley general, pues al final del día, que es una ley que aplica para todos los estados y que la progresividad que está ahí, digamos, en esos derechos no puede echarse para atrás, ¿no? O sea, y esa es la importancia de la regulación que permite el sistema federal a través de las legislaturas locales, ¿no? Así es. Y en este caso, la ley no es controvertida, la ley estatal de Aguascalientes no es el caso que se está Sí, controvertiendo. no, es la ley general. La ley Y se general. amparan efectivamente los padres de familia. Pero además, bueno, esto representa otro problema porque entonces nos obliga a pensar en la realidad nacional, ¿no? Y en cómo la tutela de derechos en realidad no es igual en todos lados. Y pensaba en este punto específico del acceso a anticonceptivos, pues de cuántos casos no hay documentados en el país de que, aunque es un derecho y los condones, por ejemplo, son gratis en los centros de salud, existen casos documentados de que los adolescentes acuden a solicitar estos condones y la enfermera les dice que no se los va a dar hasta que vengan sus papás. Entonces, en realidad, esto nos obliga a pensar que pues la ley no es suficiente, ¿no? Y hay que generar programas de capacitación, por ejemplo, para que incluso los médicos... Pensaba, por ejemplo, en Italia, la forma en la que tú accedes a una píldora anticonceptiva de emergencia es solamente a través de una receta médica. Te la tienen que prescribir. Y bueno, una pensaría que eso tal vez no es tan garantista, pero en realidad cuando tú accedes a esta píldora tienes que pasar a una consejería y donde te preguntan qué fue lo que pasó para que llegues a esta situación. Y te lo preguntan de una forma capacitada para que tú puedas acceder a la información que necesitas. Te preguntan si sabes cómo usar el condón. Es decir, se aborda desde la prevención y no desde la punición otra vez. Sin duda, Entonces, hay una prevención precisamente 360, pues al final del día, ¿no? O sea, en términos de proveer la mayor cantidad de información posible, que ese es uno de los grandes objetivos. Se nos acabó el primer bloque, vamos rápidamente a un corte comercial, regresamos, la verdad es que el tema apenas está empezando, creo que hay mucho todavía que discutir. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Derecho a Disentir. El tema del día de hoy es padres y madres de familia y la educación de los menores. Es un caso en donde el Estado de Aguascalientes, padres y madres de familia interponen un amparo en contra de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes porque creen que desde su perspectiva y contra sus costumbres, visiones, valores, etcétera, pues hay varios derechos consagrados en dicha ley que va en contra de su libertad, como dentro de su libertad de patria potestad. Diana, empezaste tú, cuéntanos un poco más qué le hace falta, digamos, discutir en sí a la sentencia ya para entrar, digamos, a otros temas. Sí, justo con todo lo que he escuchado y yo le decía que soy muy visual, por eso anoto todos los temas. Hay un tema que creo que en la Corte se quedó un poco corta. No sé si es como por no meterse más en problemas o porque dio el suficiente argumento para poder salvar el derecho, que fue bueno, pero esto da, por ejemplo, para empezar a estudiar la niñez trans, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estaba leyendo que
cuando tú le das este derecho, le reconoces este derecho a un niño, a una niña, a un adolescente de poder elegir sobre su orientación sexual, bueno, no, eso está mal, de orientarse sexualmente y autorreconocerse, entonces, contrario sensu, te estás obligando a las demás personas a no discriminarlo por esa razón. Y eso es lo que está pasando en la sentencia. La cláusula de no discriminación te está a ti obligando como persona, como Estado, institución, persona servidora pública, a no violentarte por razones de orientación sexual. Entonces, es muy importante reconocer derechos de niñas y niños trans también, ¿no? Es visualizar los temas de los que no platicamos. Justo creo que el tema de la niñez es interdisciplinario y lo que nos falta siempre es, por el tema de ser abogados o abogadas, tener una interlocución con otras materias, psicología, trabajo social, pedagogía, que creo que eso alimenta muchísimo y tiene que haber un tema de prevención, como lo decía Isabel. La Corte lo que nos dice es que, por ejemplo, en materia de derechos sexuales y reproductivos, no solo es darle el condón por dárselo a la niña o al niño, al adolescente, sino es, ellos emplean, la Corte emplea un concepto que es, lo que significa es poderlo permear, o sea, cuidar, ¿no? De manera que no nada más le des el método anticonceptivo, sino la educación, ¿no? La educación tiene que ser de calidad y en esa educación es cómo o por qué lo vas a usar, cuándo lo requieres, a dónde puedes acudir para usarlo y con qué personas, que también en el servicio público y justo en un tema de interés superior de la niñez, viéndolo como lo dice la Convención de Derechos sobre los Niños, tiene que tener como 3 temas, ¿no? El primero es de procedimiento, o sea, todos los procedimientos tienen que tener esta perspectiva de derecho superior de la niñez como derecho sustantivo, porque es un derecho que per se, o sea, por sí solo, tiene que ser prioritario ante toda la ejecución y todo el sistema, y también como un principio, ¿no? Donde todas tus decisiones, desde el ámbito donde te encuentres, tiene que ir, ¿no? Tiene que ir siempre visualizando esto. Entonces, todo el aparato tiene que ir, no solamente la convención, no solamente la ley, no solamente esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino la transversalidad, ¿no? Todo el sistema, tanto jurisdiccional, administrativo y legislativo, tiene que reconocer ahora, entonces, que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho y por lo tanto se le debe de brindar la información sexual, la información tanto de, porque en un tema de autonomía progresiva también, cómo te identificas, de empoderamiento por un tema de género, todo eso es en conjunto para poder los niñas, niños y adolescentes lograr como la máxima plenitud de sus derechos. Por supuesto, digamos que cuando partimos de la premisa, y insisto, es relativamente reciente, como bien decía Isabel en un inicio, de que la niñez tiene una voluntad y una capacidad de expresarla, entonces la información que gira a su alrededor no únicamente es un derecho, sino también es una obligación proveerles esa información precisamente para su correcta evaluación y su posible, digamos, expresión en términos de voluntades. Adrián, sobre ese tema, digamos, desde la perspectiva de la niñez y esta expresión de voluntad, ¿qué nos puedes platicar? Claro. A mí lo que me llama la atención de lo que hemos estado platicando y justo en el punto que me estás mencionando es que a pesar de cómo sale la resolución y estamos de acuerdo en que es suficiente, tal vez le falta un poco, pero es suficiente, me preocupa el cómo se lleva a la práctica. De entrada, ¿no? Porque sería una... no sé, un escándalo, me parece que le dieran la razón. Claro, sí, sería terrible, ¿no? Pero ya llevándolo a la vida real, sacándolo de este ámbito, me preocupa cómo se va a llevar esto para que un menor pueda tomar una decisión informada en cualquier aspecto, sea preferencia o orientación sexual, salud reproductiva, hacer un plan de vida para decidir cuándo no va a tener una familia, a empezar a formar una familia. Si el sistema educativo, si las normales, por ejemplo, están abandonadas presupuestariamente y estos temas no se ven impactados, esta resolución no se ve en un impacto en que a los docentes que se están formando ahora mismo vayan a incorporar alguna herramienta, vayan a incorporar alguna forma de poder comunicar esto de una manera en la que sea más relevante, que sea pertinente y útil. Porque pues la resolución está ahí y está perfecto, pero ¿cómo vamos a llevar eso al aula?
de una forma en la que no sea lo que creo que todos conocimos aquí, si tuvimos una clase de educación sexual, tal vez con diapositivas de enfermedades, tal vez dijeron, niño, esto es un condón, y luego lo escondieron. Sí, porque son temas que no se hablan. Claro. Cuando te pones a estudiar estos temas es una gama de información impresionante. Y en el sector salud, justo estaba viendo hoy en la mañana una conferencia que tienen como la posibilidad de verla, es del sector salud y lo que hacen es programas, ¿no? Para poder estar en secundarias, por ejemplo. Y lo que nos dicen... Yo dije, bueno, tengo 26 años, ¿no? Y yo no había escuchado esto. Yo no había escuchado como el tema de protección doble, ¿no? Sí. Que tienes que usar un método de barrera y otro... O sea, en verdad, porque son temas que no se hablan en la escuela, porque creo que hasta nuestra generación lo sufrió de que no, en la escuela no nos dijeron cómo ni cuándo, porque la maestra, justo, este es el condón y después ya no sé, ¿no? Claro. Y es un tema hasta de género y la Corte lo reconoce y creo que es aplaudible, en la sentencia lo reconoce y dice, ok, es que no solo es la legislación, sino culturalmente lo que tenemos arraigado y el sistema patriarcal, y lo dice y creo que lo aplaudo bastante, lo reconoce. El sistema patriarcal hace que en temas de género, niñas, por ejemplo, hay encuestas, hay información respecto de quién Contrario es... además a lo que decía el amparo, ¿no? Que es la parte sorprendente, porque decía que la discriminación era hacia el hombre. Exacto. O sea, y creo que estamos avanzando en un tema de poder diferenciar una igualdad formal y una sustantiva, que también la misma Corte lo hace, ¿no? Decirnos, bueno, que esté en la ley no quiere decir que hombres y mujeres sean iguales rajatabla, ¿no? Porque las mujeres estamos en un piso abajo que alguien que nace hombre, ¿no? Entonces, lo reconoce y el tema es que hasta eso creo que vamos para adelante. Y sí, me sorprende que creo que aquí es un tema... pues no sé si superado o estamos como intentando también nosotros y nosotras entenderlo, pero hay muchas mamás y papás que en verdad esto les escandaliza, pues tanto así que llegó a la Corte, ¿no? Claro. Yo ahí discrepo un poco, o sea, no con toda la exposición que nos hiciste, en eso estoy de acuerdo, pero en el tema de que está superado creo que todavía no. ¿Por qué? Porque esta sentencia te abre dos puertas, como que dos cajas de Pandora. La primera es, bueno, la situación sociopolítica, cultural que tiene México, o sea, de que vive en 2 pisos. Pareciera ser que el piso de los padres que interponen el amparo es un piso lleno de ideologías conservadoras, que aquí no pasa, como los niños van a tener accesos y nada. Y el otro piso que me parece muy interesante y que influye mucho en el derecho también es el tratar de considerar a los niños, a los menores de edad, como si fueran, o sea, no sé, ¿no? Siempre hemos tenido esta visión en el derecho de que un inimputable, una persona que no es capaz, que le falta, es objeto de protección, no sujeto de protección, a lo que ya abarca propiamente la Suprema Corte, pero que nos da más para pensar entonces en el futuro también de estas consideraciones de, bueno, es que tienes capacidad de ejercicio hasta los 18 años. Oye, y el hecho de que el clásico, ¿no? El clásico ejemplo de laboratorio, oye, y el chico de 17 años con 364 días no es capaz, o sea, lo que haya realizado, una compraventa, por ejemplo, un niño que compra un dulce en la tienda, ¿qué es? ¿Es inválida? ¿Es inexistente? ¿No se puede hacer? O sea... esta idea... A veces como que las abogados y abogados somos muy formalistas y eso hay un tema con la materialidad como muy fuerte. Completamente, o sea, muchas veces sí, efectivamente, la mente de los abogados de repente tiende a ser un poco cuadrada justamente con la realidad. Y es por eso que mencionaban ya incluso ustedes de la importancia de acompañarse precisamente de otras profesiones, de otras especialidades, justamente para hacerlo material. Ahora, estamos además hablando de un tema, y yo también no sé si estoy perfectamente de acuerdo contigo, viéndolo desde una perspectiva nacional, vaya, o sea, viéndolo desde una perspectiva México. Definitivamente en este grupo, por supuesto. O sea, es una situación completamente superada, estamos perfectamente conscientes, digamos, de los derechos, la importancia del interés superior de la niñez, etcétera, 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 desde una perspectiva constitucional y convencional. Pero no olvidemos que México no es esta sola visión chilangocentrista, sino México es todo el país, básicamente.
Este es un estado, además, con un índice de desarrollo pues, bastante alto, etcétera, tal. Pero también, o sea, en todas las zonas rurales, en comunidades indígenas, usos y costumbres, etcétera. Este es un problema que ni siquiera es problema, porque no existe, pues. O sea, Porque no se ha no existe una visibilizado. visión, digamos, en donde la niñez tiene que tener una voluntad y una capacidad de poderla expresar y que se debe respetar. Entonces, yo creo que ese es un problema de política pública, digamos, pensándolo a nivel nacional y que se debe atender precisamente en situaciones como estas, resoluciones de la Corte, pues lo ponen, digamos, sobre el escenario. Socializarlo y demás es tan importante justamente porque es un grupo muy pequeño, me parece a mí, esta es mi opinión personal, quien realmente, digamos, comulga de una manera tan abierta con la progresividad, digamos, de los derechos y particularmente de menores, porque efectivamente, no solo dentro de la construcción patriarcal, sino dentro de la construcción punto social mexicana, pues los niños son niños, o sea, al final del día, pues no tienen o sea, ¿qué me va a decir un niño a mí? Pues, ¿no? O sea, en términos de, pues eres menor de edad, obviamente no, tu opinión no vale, pues, ¿no? O sea, no genera realidad tu opinión. Isabel, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, pues la verdad es que estaba pensando en que lamentablemente lo que nosotras aquí pensamos es muy diferente de lo que pasa en la realidad, ¿no? Ayer está esta exposición de Luis Buñuel en México, en la Cineteca, y justo estaba viendo estas imágenes, cómo se publicitó la película en otros lados, porque es una película tan dura, porque habla de cómo vive la niñez en México, ¿no? O sea que lamentablemente no todos los niños ni todas las niñas tienen como este privilegio de poderse estar preguntando sobre cosas como las que platicamos ahora, ¿no? Sino más bien enfrentan una realidad muy diferente y que, o sea, la sentencia, por ejemplo, me parece un buen punto de partida para empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Cómo socializamos estos derechos para todas las niñas y para todos los niños, no solo para los que viven en la Ciudad de México y para los que no viven en la zona conurbada, porque, por supuesto, lamentablemente en México la desigualdad es tan grande que los derechos son para unos sí y para otros no. Por supuesto. Cómo ir construyendo de pronto estos puentes, ¿no? En Claro. donde las leyes puedan llegar a lo que se vive en la realidad. Y pareciera ser que en la ley, bueno, ya no desaparece el adultocentrismo, ¿no? Y se propone otras formas, pero la realidad es que está presente, ¿no? Y que no simplemente hace falta decírselos a los niños, sino esto que decían, ¿qué pasa con los profesores? Porque ellos son quienes educan, quienes dan la información, pero también qué pasa con los padres, pues, ¿no? O sea, ellos puede que le den el anticonceptivo o los condones al niño o la información incluso, y si llega a casa y lo tira y se lo dice a sus papás, va a recibir castigos, probablemente lo tiren a la basura, ¿no? O sea, de pronto tiene que haber un punto de encuentro entre la ley y los niños, pero que también pase por los padres, ¿no? Porque los padres o los profesores o los que están ahí para darles esa información, porque aunque ellos la tengan, a veces, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Que crecieron con estas ideas conservadoras, ¿no? de cómo tenía que vivirse, ¿no? Y lo viven como realidad y como ninguna otra opción posible. Por supuesto, o sea, es un punto bien importante porque al final del día existe efectivamente toda esta constelación de derechos dedicada para la niñez. Sin embargo, en la realidad, el desarrollo del niño y de la niña está condicionado estrictamente a los padres y a la escuela, pues si ninguno de estos realmente, digamos, pone en práctica estos derechos, hay pocas herramientas que tiene la niñez precisamente para hacerlos valer, sobre todo de edades mucho más tempranas, porque efectivamente, o sea, el día de mañana que llegue una niña en un estado o en una familia tal, mucho más conservadora, etcétera, con un condón o algún anticonceptivo, pues seguramente, recibirá una represalia, a pesar de que es un derecho, pues, consagrado. ¿Qué herramientas se te ocurren, Isabel, que podría tener, digamos, los menores de edad precisamente para hacer valer una serie de derechos bajo una construcción en donde los padres de familia o las escuelas, digamos, siguen teniendo la batuta sobre el desarrollo de estas personas? Pues me parece que justo en este entendido de que los niños y las niñas empiezan a ser sujetos de protección y no objetos, pues sí, o sea, concuerdo con la Corte en que hay un desarrollo progresivo y un ejercicio de derechos progresivo, pero por una parte pienso que el interés superior del menor o de la infancia como una responsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad debe empezar a ser entendido de otra forma. Que al final la responsabilidad, aunque se dicen los padres, muchas veces recae en las madres, ¿no? Y eso también es un mandato de género. Pero en la medida en que también la sociedad se va haciendo cargo de las niñas y los niños que están a su alrededor, es como podemos ir transitando a un verdadero cuidado, ¿no? A un cuidado no desde hacerlos objetos, sino desde preocuparnos por ellas y por ellos como personas que son. Y bueno, también esto que decía Omar acerca de la necesidad de tener maestros y maestras preparadas en estos temas, que por ejemplo la educación sexual no sea solo dar un condón o hablar de las enfermedades horribles que te pueden pasar si no te cuidas, sino hablar también desde los afectos y desde cómo tú tienes que quedarte solo en relaciones que te hacen sentir bien
y solo en relaciones que aportan algo a tu vida. Nunca se habla de eso en la escuela, por ejemplo, ¿no? Como que parece ser un tema separado, aunque al final tiene todo que ver. En la medida en que una niña se siente segura de estar en un espacio o de poder contarle a alguien, podrá escapar de una relación violenta. De otra forma no, y entonces a eso hay que avanzar, ¿no? Como creo que este es un piso mínimo, reconocer que esos derechos existen, pero también hacerlos más humanos, ¿no? Para que las niñas y los niños no crezcan en este ambiente hostil en el que, pues lamentablemente hemos crecido y estamos afectados todos y todas. Definitivamente. Y en ese camino el Estado tiene una gran responsabilidad. Las políticas públicas que emprende el Estado tienen una gran responsabilidad. ¿Qué se te ocurre que podría hacer, digamos, el gobierno en su generalidad justamente para reforzar los derechos de la niñez, precisamente en un entorno en donde de entrada pareciera que las herramientas son bastante inaccesibles? Sí, mira, hay un tema bien interesante que tocan los dos, que es cómo acceden los niños desde su esfera a estos mecanismos. Yo creo que desde ahí el punto de vista, lo mencionas, es el tema de, desde la administración pública federal, desde políticas públicas, tratar de instaurar estos temas de sexualidad, de tolerancia, de respeto de derechos humanos desde lo alto, o sea, desde arriba para abajo. Bien lo mencionaban, el tema de, bueno, es que el sector salud intenta hacer campañas, pues sí, pero no está como que, parece que no hay un tema de homogenización entre sector salud y sector educativo. O sea, sector salud lanza campañas para acercarse tal vez a los jóvenes, pero no ha habido este punto de conexión entre, ok, y si en vez de eso comenzamos a hacer una política seria, estudiada, con técnica, para incluirla dentro del sistema educativo como tal, en temas de prevención, de todo eso, o sea, ya no solamente como, oye, vamos a ponerles diapositivas, sino una política seria, un grado de difusión de educación serio en el cual se promueva la cultura de prevención, la cultura también de libre desarrollo y no una cultura de punición. Ahora, es muy interesante que han habido algunos esfuerzos al respecto, pero ha habido una gran obstrucción por parte de la sociedad también, digamos, a estos esfuerzos, particularmente en libros de texto, etcétera, que se quiere poner, digamos, sobre todo de entrada, derechos reproductivos, tan sencillo como eso. Ya no hablemos, digamos, de algo más. Vamos rápidamente a un corte, regresamos justamente con esta parte de la discusión. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema de hoy es no solo el interés superior de la niñez, pero particularmente la educación por parte de los padres y madres y los derechos que tienen y está consagrado a nivel constitucional y convencional de los menores. Cómo esto de repente choca con algunas visiones que tienen ciertas regiones, la sociedad mexicana en sí y las construcciones que tenemos. Estamos hablando precisamente de la importancia, nos comentaba Arturo, de que se tome en serio como una política educativa, no únicamente en ciertos aspectos individuales, sino en general, vaya, estos derechos y se haga saber a la niñez, se haga su conocimiento, en fin, para que ellos de entrada pues, puedan tener mayores herramientas para un mejor ejercicio y para un mejor desarrollo. Nos comentabas fuera del aire algunos comentarios interesantes, Adrián. ¿Por qué no nos comentas ahora sí frente a la cámara? Sí, pues justo platicábamos, tiene que ser una estrategia integral, tiene que haber un desarrollo de política pública integral, tiene que haber presupuesto en primer lugar, pero ¿cómo vamos a pedirle a las normales que cambien sus planes de estudio, su currículum, si los mismos padres de familia se han opuesto a eso? Justo lo que decíamos hace un momento, si los padres de familia, las madres de familia se oponen a integrar temas de salud. En el libro de texto salga algo de educación sexual, ¿no? O sea, claro, se oponen a esto, pues no hay ningún tipo de incentivo para que el programa normal de las escuelas normales, de los formadores de los docentes, cambie. Entonces, si desde la sociedad no nos apropiamos en primer lugar de esto y lo hacemos y lo exigimos, exigimos una estrategia conjunta, que no solo, como decíamos hace un momento, ¿no? Que parece que hay un descoordinado de que el sector salud hace algo, el sector educativo hace algo, nadie se mete con padres y madres de familia porque es una bronca. Entonces, mejor nadie hace nada, ¿no? Y al final ahí tenemos como varios esfuerzos que no logran llegar a el punto, ¿no? Dentro de... Sí, vas. Y digo, tal vez no el punto de los libros de texto, o sea, porque fue un caos, o sea, tuvimos un caso en el que se encontró justamente esto de incluir el tema de orientación sexual y de diversidad sexual y fue un caos, explotó completamente entre los medios. La ideología de la diversidad que le llamaron, ¿no? Pero
tal vez empezar, y bien lo mencionan, el tema de desde los docentes mismos. O sea, tal vez, voy a sonar a lo mejor y muy conservador ahí, pero tal vez no ponerlo directamente por el momento en los libros, sino directamente acudir a las instancias de educación pública. No sé si Isabel está de acuerdo contigo, Arturo. Ay. De quienes están educando. Ni Diana. De quienes están educando. Híjole. Ni Adrián. Para que Es que, o sea, justo creo que el tema no es la carga a quién le toca. O sea, la Corte dice, a ver, cuidados holísticos es el concepto Sí, que hace claro. rato, ¿no? O sea, por todas partes protege. Entonces, el tema es, ok, maestras, maestros, papás, mamás, que somos cuidadores primarios, ¿no? Sociedad en general, es el tema de ver a la niñez como esa parte, o sea, son 38 millones de niñas, niños y adolescentes en México, eso forma parte de un 30% de la población, o sea, no son menor, o sea, no es como a un grupito, No, ¿no? claro que Entonces, no. el tema es como no darle carga solamente, yo creo que en la educación es un punto clave, pero creo que no es darle carga solamente a eso, sino es integral, como decíamos, Claro. tanto sociedad, papá, mamá, maestro, maestra, sector salud, porque a mí me parece que es importante, abogados y abogadas, juezas y Claro. jueces que, Sí, que claro. o sea, claro. impartan justicia con tema de Y se entiende perspectiva. completamente, pero es lo que volvemos otra vez al ciclo de discusión. Entonces, abogados, docentes, lo entendemos, secretaría lo entiende, pero sí llega un punto, pareciera ser que incluso es como esa brecha entre los padres, o sea, porque no fue la Secretaría de Educación Pública, no fue ninguna otra institución, sino los padres mismos los cuales se opusieron a este tema de Ahora, que los padres hijos también, incluyeran. los padres también son abogados, los padres también muchas veces Ah, son claro, pedagogas, los padres evidentemente. también son muchas veces funcionarios. En materia de derechos, ¿no? O sea, Exacto. que un Ajá, grupo tal vez conservador ese- no tal vez debe ese ir sí ganando sería esas el tema. batallas, porque en realidad en los derechos no debe haber regresividad y debe ser este el caso, ¿no? Que el Estado sea firme en señalar que los niños tienen derecho a recibir una educación completa y eso incluye materias de sexualidad. Sí, yo sí Me parece creo. que la opción no es ceder a los grupos conservadores. Y que de Un tema que me pronto- gustaría- perdón, bueno, vas, solo Isabel, agregar antes de esto, que hacer de la pregunta. pronto también las estrategias que se implementen, pues no se, o sea, se vea que son personas a las que van dirigidas, ¿no? Personas que tienen una construcción de género, que tienen una cultura Preferencias, arraigada, voluntad. una preferencia, que se vea que también hay que sensibilizar a ellos. No puedes decirle a una maestra, ¿sabes qué? Chútate esto de sexualidad, cuando su construcción de género Exacto. la hizo reprimir su vida sexual, cuando ni siquiera puede nombrar cosas, ¿no? O sea, yo creo que las estrategias también tendrían que ver eso, ¿no? El lado humano de las personas y decir, oye, sí está bien esto, pero ¿cómo lo haces llegar de otra forma, ¿no? ¿Cómo sensibilizas a esas personas para que también puedan aportar eso? Porque si ellos no lo tienen, o sea, si ellos han reprimido su vida sexual, si solo consideran que la sexualidad es usar un condón, ¿no? ¿Cómo se lo pueden aportar a ellos, ¿no? O sea, lo que van a aportar a los niños y a las niñas va a ser más prejuicios, más miedos, más inseguridades, ¿no? Entonces, Tienes absolutamente toda la razón y es Yo algo creo- que muchas veces escapa del debate. O sea, porque muchas veces nos centramos simplemente, digamos, en algunos otros actores, pues, pero también hay que pensar efectivamente cómo deconstruyen ellos para dar un mensaje que no venga tergiversado, porque Es si que no al esta final es la del día, pues, punta de, sí, o el sea, caldo esta es sale la peor. punta del iceberg, ¿no? O Sí. sea, lo que solo vemos, pero justo abajo está toda esta construcción social que no, o sea, tenemos que atender, porque pues, si no construyes desde abajo, o sea, lo de arriba pues simplemente no va. Sí, y esta política pública tiene que ser paulatina, pienso yo, desde mi punto de vista, porque si desde un inicio a estas personas conservadoras que tienen unas ideas tan arraigadas y tan inamovibles, les pones de inmediato, ¿sabes qué? Así tiene que ser y toda tu idea social aquí está, solamente vas a tener oposición. Sí es cierto, los derechos humanos jamás tienen que estar supeditados a la voluntad general. Es una realidad. Pero cuando tratas de aplicar un cambio tan radical y tan inmediato, sin que haya un tiempo para que estas personas puedan ir acoplando la nueva perspectiva, solamente vas a tener un rechazo general. Que sí, la idea es que no haya rechazo general y la idea es que los menores de edad inclusive puedan tener mecanismos adecuados para acceder a estos derechos y para poder presentar denuncias que sean necesarias en contra de aquellas instituciones de salud, por ejemplo, que estén vulnerando estos derechos que tienen, ¿no? Entonces, si no es paulatino, si de repente llega una nueva visión en la educación
que inclusive no pueda ser culturalmente adecuada o no pueda ser, vamos, que no pueda irse adaptando lentamente al cambio social que se necesita, solamente vas a encontrar resistencia. No, es Ahora, tan paulatino no estoy de que la reforma del 2011 a cómo está, o sea, 2020. No, completamente. Digo, apenas viene permeando Pero ahí va, poco a poco ahí va. y ya vamos Sí. casi Sí, 10 sí. años de eso. Me gustaría hacer una pregunta sobre un sector, vaya, o sea, sobre una de las aristas, digamos, de la discusión. Uno de los sectores más discriminados dentro de la población mexicana definitivamente son las comunidades indígenas. Claro. Dentro de las comunidades indígenas, dentro de los más discriminados son los menores de edad. Y definitivamente las más discriminadas son las niñas. Entonces, Sí. indígenas, menores y mujeres, bueno, o sea, olvídate, realmente es, digamos, probablemente la persona pues más discriminada que podemos encontrar. Y muchas de estas comunidades indígenas se rigen bajo usos y costumbres. ¿Cómo se concilian, digamos, buena parte de los derechos humanos que hoy en día se ven reflejados con estos usos y costumbres, que no es menor esa población, no solo de menores, sino de comunidades en general? A ver, Diana. Ay. Bueno, creo que el tema es muy controvertido porque podemos verlo desde muchas perspectivas. La primera es desde justo los derechos humanos. La Corte creo que ya se pronunció, ¿no? Ningún uso o costumbre está por encima de un derecho humano. Justo tenemos que reconocer la situación de transversalidad en la discriminación, que no nada más eres mujer, eres niña, eres indígena, ¿no? Entonces hay una situación de vulnerabilidad a mayor grado. El tema es que sí, un uso y costumbre no puede ir por encima del derecho humano, de la afectación no puede justificarse a través de esto de lo estoy haciendo porque es mi uso o costumbre. Sin embargo, ahí también tengo dudas, la verdad. Es que ¿quiénes somos occidentalmente hablando? Exacto, o sea, es bajo una Para perspectiva imponer. de Para buena parte de los decir derechos. esto es lo bueno, esto es lo malo. Y creo que desde el tema de los derechos humanos y los abogados y abogadas que nos dedicamos como un poco más a esta rama, estamos tratando de entender esta situación como mucho más humanista, de decir, bueno, no puedes venir a imponer y decir esto es lo bueno o esto es lo malo, pero más bien ahí es ponderar, ¿no? La afectación real y directa de la niña indígena, ¿qué tanto, o sea, repercute si ella se siente vulnerada? Es un caso como muy en concreto, ¿no? Te sientes vulnerada, tengo que escucharte, desde ahí tu progresividad en decisiones que a lo mejor tú no lo percatas porque ni siquiera es lo que vives y es lo que sabes, no hay otra cosa. Claro, y aparte su vulneración va a ir en función de su educación, pues, o sea, de lo que Exacto. ella, pues, Entonces, al final sí, lo es que nos un decía tema. Isabel, o sea, cómo saber algo que me vulnera si no existe en mi alrededor, ¿no? Pero aún así, Bernardo. existen cosas que independientemente de la comunidad de la que estemos hablando, naturalmente están prohibidas. O sea, naturalmente no se puede. Por ejemplo, lo que sería la mutilación genital femenina, Claro. por ejemplo, lo que sería el caso que tanto se escucha de las comunidades que Venden las familias a- que venden a las hijas, exacto. Que la O tortura. relaciones o sexuales sí. entre menores de edad. Exactamente, pues, o sea, el matrimonio ¿cuántos casos no infantil. sabemos de señores de 40 años que se casan con niñas de 16? Y en todos dentro de la comunidades? misma comunidad indígena. Claro, por supuesto. Entonces, el hecho de decir, es una comunidad indígena y tenemos que respetar ciegamente sus usos y costumbres, sí tiene que haber una limitación, evidentemente, y esta limitación, debe de estar creo que está dentro de la Constitución, y entendiendo que sí, existen derechos y tú tienes, como comunidad indígena, tienes derecho de regirte por tus usos y costumbres, pero también entender, tienes un límite en cuanto a desarrollo de derechos humanos. Yo pienso que es importantísimo entender esto, porque si empezamos a entender que por usos y costumbres la comunidad indígena puede vulnerar infinidad de derechos humanos, podemos entrar en un problema bastante grande como sociedad. Adrián, ¿tú qué opinas? Bueno, pues es un tema complejo, pero a mí me funciona pensarlo desde la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, por ejemplo, y la educación no bancaria y educación para la liberación, como práctica para la libertad. Entonces, claro, es difícil, ¿no? Son terrenos movedizos, pero si no pensamos en una educación, no pensemos en una educación que venga desde la SEP, desde aquí, en el centro, y vaya... El chilangocentrismo. Claro, y vaya a la sierra de Oaxaca o de Guerrero, porque entonces claro que vamos a estar rompiendo con una cultura que puede funcionar, que tiene vicios, claro, puede tener muchos vicios, como estos que ya hemos mencionado, el matrimonio infantil con un señor de 40 años, pero si
utilicemos prácticas educativas que nazcan de la comunidad y que acompañen a las niñas, a las mujeres de esa comunidad para que vean la realidad, como decía Isabel, vean... Empoderarse. Ajá, para empoderarse, para ver cuál es su realidad material y poder actuar sobre ella, pues el cambio viene desde el seno de la comunidad, ¿no? Entonces ahí Nos no queda tienes... nada de tiempo. Este es un gran tema. No quería dejarlo pasar porque me parece que es algo bien importante, porque si no es negar, digamos, una realidad que está latente, que no es menor y que muchas veces se nos escapa dentro de las discusiones y las reflexiones que tenemos, que es precisamente, digamos, una realidad distinta que tiene reglas distintas, digamos, dentro de la comunidad. Estamos a nada de terminar este programa. Una idea que se les ocurra a cada quien, digamos, a modo de conclusión, pero una idea nada más para que nos vayamos rapidísimo. Si quieres empezamos contigo, Arturo. No, bueno, no me hubiera gustado, pero es que... Pero te tocó. Sí, pero me tocó. Mira, la idea respecto de la resolución de la Corte creo que es muy directa, es un parteaguas en el tema del derecho mexicano. Nos da un hincapié para comenzar a preguntarnos, comenzar a desarrollar el derecho como tal, las leyes, para tratar de aterrizarlas en situaciones de hecho, reales, materiales de la vida común. Y yo creo que la puerta apenas se está abriendo para que se genere nueva discusión y siempre, bueno, desde mi perspectiva, siempre en búsqueda de un desarrollo cada vez mayor de los derechos humanos de las y los mexicanos, ¿no? Perfecto. Isabel. Una es la presupuestaria. Absolutamente el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes que se creó con la ley no va a funcionar nunca mientras no haya dinero y es un sistema muy importante porque además está enfocado en poblaciones vulnerables, ¿no? Sí, como claro. niñas y niños que viven en la calle, poblaciones que requieren ese dinero y que si el Estado de verdad cree que es una prioridad debe destinarle recursos. Y bueno, por otro lado, repensar el interés superior del menor, como lo ha dicho la Corte y la Corte Interamericana, ¿no? Como un deber del Estado, de la familia y de la sociedad. O sea, esa última parte siempre queda muy en el aire, como que siempre se cree que la mamá es la responsable, los padres a veces se dice, pero en la medida en que nos vamos haciendo responsables todas y todos de los niños y las niñas que están a nuestro alrededor, en esa medida podemos construir una sociedad distinta. Bernardo. Pienso yo que a través de esta sentencia podemos ver que sigue habiendo un rezago social en cuanto a la progresividad de los derechos humanos, porque no todos piensan como se piensa aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, y esto nos nada más evidencia la necesidad de implementar un cambio paulatino para que puedan entonces estas políticas públicas implementarse con éxito. Porque si se trata... Digo, si no se realiza este cambio paulatino, nunca se va a ver efectiva esta ley y nunca se van a ver materializados estos derechos. Bueno, pues me llevo muchísimas cosas, en verdad me encanta el tema, pero el tema es, primero, creo que mi propuesta, como para concluir, mi propuesta es difundamos derechos humanos ante todo y con quien nos sentemos a comer, ¿no? Con quien todo mundo, en verdad. Porque cuando uno conoce sus derechos, y no solo como lo que tenemos concebido a veces por medios de comunicación como libre y no tiene límites, ¿no? Sino desde una perspectiva como especialistas, difundamos los derechos humanos porque a partir de ello niñas, niños y adolescentes y la sociedad en general, si los conocemos, entonces podemos delimitar por dónde podemos ir en un sentido mucho más humano, su nombre lo dice, ¿no? Entonces esa es mi conclusión y esa es mi propuesta, difundamos derechos humanos. Gracias. Claro, Adrián. sí, me gusta tu propuesta. Difundamos derechos humanos. Creo que hay que dejar de pensar la educación como algo que empieza y termina en la escuela. Entonces, si vamos a intentar un enfoque integral que incluya al Estado, a la sociedad, a los padres y madres de familia, pues no pensemos que los padres y madres de familia están exentos de aprender. Todos estamos aprendiendo y todos podemos aprender algo nuevo cada día. Entonces, dejemos de pensar que la educación solo va a pasar a los niños y ya cuando sales de la escuela sabes todo, para que podamos absorber como sociedad nuevas ideas, nuevos paradigmas y pues a ver qué pasa si hacemos eso. Bueno, yo me quedo con esto de que nada debería estar por encima de los derechos humanos, ¿no? Porque en la realidad lo que vemos es que hay un continuum de violaciones hacia los derechos humanos y que en las leyes parece como muy utópico todo lo que presentan, ¿no? Como muy, no sé, cómo hacemos llegar eso a las leyes, a la realidad o a lo que vivimos cotidianamente para que no se sigan violando nuestros derechos. Buenísimo, la verdad es que yo creo que ha sido un gran debate. En grandes discursos y en todos los discursos políticos básicamente siempre escuchamos que la niñez es el futuro de México.
Pero si esa niñez al final del día no se actúa en presente, son palabras vacías. Yo me quedo con las conclusiones de este gran foro que tuvimos el día de hoy. Definitivamente, métanle lana, hablen de derechos humanos, divulguemos, informemos. La información es justamente lo que al final persigue en buena medida lo que nos constituye, lo que nos da herramientas para enfrentarnos a la vida. Eso es algo importantísimo y particularmente cuando hablamos de niñas y adolescentes, por supuesto. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, esto es Derecho a Disentir. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gran foro, de verdad, me voy muy contento. No se pierdan Derecho a Disentir el miércoles a las 9 de la noche, así como de lunes a jueves con el resto de mis compañeros, Jimena Jiménez, Regina Sánchez Azo y Alejandro Telles. Nos vemos para la próxima en Justicia TV.